Meditando su palabra. De la Biblia de Jerusalén, en el Antiguo Testamento, continuamos la lectura del libro de Nehemías. Vamos a leer capítulo 12 y 13. Así dice la palabra del Señor. Sacerdotes y levitas que regresaron con Zorobabel y Josué. Estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Sealtiel, y con Josué: Seraya, Jeremías, Edras, Amarías, Malud, Hatús, Secanías, Rehum, Meremot, Ido, Ginetón, Abías, Millamín, Maadía, Pilga, Semaía, además Joarit, Jedaías, Salud, Amó, Hilquía, Adaías. Levistas: Josué, Binui, Cadmiel, Serebía, Judá, Matanía, que dirigía con sus hermanos los signos de acción de gracias, y Bakbuquí, Uní y sus hermanos le hacían coro en sus ministerios. Estos eran los jefes de los sacerdotes y de sus hermanos en tiempo de Josué. Josué engendró a Joaquín. Joaquín engendró a Eliasí. Eliasí engendró a Joadá. Joadá engendró a Juan, y Juan engendró a Yadúa. En los días de Joaquín, los sacerdotes cabezas de familia eran de la familia de Seraya, Meraías de la familia de Jeremías, Hananía de la de Edras, Mesulán de la de Amaría, Juan de la de Malú, Jonatán de la de Secanía, José de la de Harín, Adná de la de Meremot, Helcai de la de Ido, Zacarías de la de Ginetón, Mesulán de la de Abía, Sicris de la de Millamín, de la de Maasía, Piltai de la de Bilgad, Samua de la de Semaía, Jonatán, además de la de Joarit, Matenais de la de Jedaía, Uzi de la de Salud, Calais de la de Amot, Eber de la de Hilquía, Hasabía de la de Jedaías, Natanael. En tiempo de Eliasí, Joadá, Juan y Yadúa, los cabezas de familias sacerdotales, fueron registrados en el libro de las crónicas hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, la cabeza de familia, fueron registrados en el libro de las crónicas hasta el tiempo de Juan, nieto de Eliasí. Los jefes de los levistas eran Hasabías, Serebía, Josué, Binui, Cadmiel y sus hermanos, frente por frente, para ejecutar los himnos de alabanza y de acción de gracia, conforme a las instrucciones de David, hombre de Dios, en grupo alternos. Eran Matanía, Bakbuquías y Adías y Mesulán, Talmón y Acús, porteros, montaban la guardia
en los almacenes junto a las puertas. Estos vivían en tiempos de Joaquín, hijo de Josué, hijo de Josadac, en tiempo de Nehemías, el gobernador, y de Esdras, el sacerdote escriba. Cuando la dedicación de la muralla de Jerusalén se buscó a los levitas por todos los lugares para traerlos a Jerusalén, con el fin de celebrar la dedicación con alegría, con cántico de acción de gracia y música de címbalos, salterios y cítaras. Los cantores, hijos de Leví, se congregaron de la región circundante de Jerusalén, de los poblados de los netofatíes, de Beth Hagilgal, de los campos de Gebat y de Asmavel, porque los cantores habían construido poblados alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y levitas se purificaron y luego purificaron al pueblo, las puertas y las murallas. Mandé entonces a los jefes de Judá que subieran a la muralla y organicé 2 grandes coros. El primero marchaba por encima de la muralla hacia la derecha, hacia la puerta del muladar. Detrás de ello iba Josaía y la mitad de los jefes de Judá: Azaría, Edra, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaía y Jeremía, elegidos entre los sacerdotes y provistos de trompetas, y de Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaía, hijo de Matanía, hijo de Mica, hijo de Zacur, hijo de Asaf, con sus hermanos Semaía, Azarel, Milalais, Gilalais, Maais, Natanael, Judá, Hananí, con los instrumentos músicos de David, hombre de Dios, y Edra, y Edra el escriba iba al frente de ellos. A la altura de la puerta de la fuente subieron de frente por la escalera de la ciudad de David por encima de la muralla, y por la subida de la casa de David hasta la puerta del agua al oriente. El segundo coro marchaba por la izquierda, yo iba detrás de la mitad de los jefes del pueblo, por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos hasta la muralla de la plaza, por encima de la puerta de Efraín, la puerta de los peces, la torre de Hananel, hasta la puerta de la oveja. Se hizo alto en la puerta de la prisión. Luego los 2 coros se colocaron en el templo de Dios. Tenía yo a mi lado a la mitad de los consejeros y a los sacerdotes Eliaquín, Maasía, Millamín, Mica, el Joenais, Zacarías, Hananía, con trompetas, y Maasía, Semaía, Eleazar, Uzi, Juan, Malquía, Elán y Ezer. Los cantores entonaron su canto bajo la dirección de Yisrahías. Se ofrecieron aquel día grandes sacrificios, y la gente se entregó a la algazara, pues Dios le había concedido un gran gozo.
También se regocijaron las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén se oía desde lejos. Aquel mismo día se nombraron hombres encargados de los aposentos destinados a almacenar las ofrendas reservadas, las primicias y los diezmos. Debían recoger en ellos, según los campos de la ciudad, las porciones que la ley otorga a los sacerdotes y a los levistas, pues Judá se complacía en ver a los sacerdotes y levistas en sus funciones. Ellos cumplían el ministerio de su Dios y el ministerio de las purificaciones junto con los cantores y los postreros, conforme a los mandados por David y su hijo Salomón. Pues ya desde un principio, desde los días de David y de Asad, había jefe de cantores y cánticos de alabanza y acción de gracia a Dios. Y todo Israel, en tiempo de Zorobabel y en el tiempo de Nehemías, daba a los cantores y a los porteros las raciones correspondientes a cada día. A los levistas se le entregaban las cosas sagradas, y los levistas entregaban su parte a los hijos de Aarón. En aquel tiempo se leyó a oído del pueblo en el libro de Moisés, y se encontró escrito en él: el amonita y el moabita no entrarán jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los israelitas con pan y agua. Tomaron a sueldo contra ellos a Balaán para maldecirle, pero nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Así que en oyendo la ley se excluyó de Israel a todo extranjero. Antes de esto, el sacerdote Eliasib había sido encargado de los aposentos del templo de nuestro Dios, como era pariente de Tobías. Le había proporcionado un aposento espacioso donde anteriormente se depositaban las oblaciones, el incienso, los utensilios, el diezmo de trigo, del vino y del aceite, es decir, lo que está prescrito para los levistas, los cantores y los porteros, y los reservado a los sacerdotes. No estaba yo en Jerusalén cuando sucedían estas cosas, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido donde el rey, pero al cabo de algún tiempo el rey me permitió volver. A mi regreso a Jerusalén me enteré de la mala acción que había hecho Eliasib en favor de Tobías, preparándole un aposento en el atrio del templo de Dios. Esto me desagradó mucho. Eché fuera del aposento todos los muebles de la casa de Tobías, y mandé purificar los aposentos y volver a poner en ellos los utensilios del templo de Dios, las obligaciones y el incienso. Me enteré también de que ya no se entregaban las raciones
de los levistas, por lo que ellos, los levistas y los cantores encargados del servicio, se habían marchado, cada uno a su campo. Respondí por ello a los consejeros diciéndole, ¿por qué ha sido abandonado el templo de Dios? Luego lo reuní de nuevo y lo restablecí en sus puestos. Y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemía, al escriba Sadok y a Pedaya, uno de los levistas, y como ayudante a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanía, porque eran considerados como personas fieles. Le incumbía distribuir las porciones a sus hermanos. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, no borre la obra de piedad que yo hice por el templo de mi Dios y por sus servicios. Por aquellos días vi que había en Judá quienes pisaban los lagares en día sábado, otros acarreaban las heces de trigo y los cargaban sobre los asnos, y también vino, uva, higos y toda clase de carga para traerlo a Jerusalén en día sábado. Le advertí que no vendiesen sus mercancías. En Jerusalén algunos tiros que habitaban en ella traían pecados y toda clase de mercancía para vendérsela a los judíos en día sábado. Respondí a los notables de Judá diciendo, ¿qué mala acción cometéis profanando el día sábado? ¿No fue así como obraron vuestros padres y por lo que nuestro Dios hizo caer toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros aumentáis así la cólera contra Israel, profanando el sábado. Así que ordené que cuando la sombra cubriera las puertas de Jerusalén, la víspera del sábado se cerrasen la puerta y que no se abriesen hasta después del sábado. Y puse junto a la puerta a algunos de mis hombres para que no entrasen carga alguna en día sábado. Una o dos veces algunos mercaderes que vendían toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén, pero yo le avisé diciéndole, ¿por qué pasáis la noche junto a la muralla? Si volvéis a hacerlo, os echaré mano. Desde entonces no volvían más en sábado. También por esto ordené a los levistas purificarse y venir a guardar la puerta para santificar el sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí según tu gran misericordia. Vi también en aquellos días que algunos judíos se habían casado con mujeres asdodeas, amonistas o moabitas. De sus hijos la mitad hablaban asdodeo o la lengua de uno u otro pueblo, pero no sabían ya hablar judío.
Yo lo reprendí y lo maldije y hice azotar a algunos de ellos y arrancarles los cabellos, y los conjuré en nombre de Dios. No debéis dar vuestras hijas a sus hijos, ni tomar ninguna de sus hijas por mujeres, ni para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó en esto Salomón, rey de Israel? Entre tantas naciones no había un rey semejante a él. Era amado de su Dios. Dios le había hecho rey de todo Israel. Y también a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Se tendrá que oír de vosotros que cometéis el mismo gran crimen de rebelaros contra nuestro Dios, casándoos con mujeres extranjeras. Unos de los hijos de Joadá, hijo del sumo sacerdote Eliasí, era yerno de Sambalá el joronista. Yo lo eché de mi lado. Acuérdate de esta gente, Dios mío, por haber mancillado el sacerdocio y la alianza de los sacerdotes y levitas. Los purifiqué pues de todos los extranjeros y establecí para los sacerdotes y levitas reglamentos que determinarán la tarea de cada uno, y lo mismo para las ofrendas de leña a plazo fijo y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Palabra del Señor. Meditando su palabra, ha leído el libro de Nehemías, que tiene 13 capítulos, y habla de la vocación de Nehemías y de la misión de Nehemías en Judá para una reconstrucción por voluntad propia, por amor a su pueblo, por obediencia a su Dios y por respeto a su Dios. Nehemías decide reconstruir la muralla de Jerusalén. Los voluntarios que le dieron apoyo en la reconstrucción de la muralla tuvieron un enfrentamiento con los enemigos judíos que no estaban de acuerdo. Y hubo dificultades sociales en ese tiempo que Nehemías decidió retornar y reconstruir la muralla, formándose una apología en su administración. Intrigas y chisme de los enemigos de Nehemías que se oponían a levantar el templo y reorganizar al pueblo, tratando de parecerse al origen de manejar al pueblo de Dios como Moisés cuando lo traía en el desierto, que estaba implantándole las reglas y normas. Aquí Nehemías trata de reconstruir la muralla, reubicar a todo y cada uno de los descendientes de sacerdotes, levitas, escribas, y cada uno de ellos a darle una función para reorganizar de nuevo y poder así terminar ese proyecto grande que era levantar esa muralla. La repoblación de Jerusalén ya había crecido y estaba repoblado porque ellos se habían unido a otros pueblos y se hicieron listados de los primeros cantores sionistas y se reubicaron y buscaron el origen y la descendencia para organizar ese árbol genealógico.
Fue como un día de renacimiento, un nacimiento judaico que Nehemías intentó junto a Edra con relación a la ley, hacer así una fiesta de las tiendas, y es así como nace esa renovación, y preparan una ceremonia expiatoria. Ellos se organizan de tal manera que van a hacer, después de construida ya todo el templo, reconstruida la muralla, hacer una gran fiesta en homenaje a Dios con cantos, sacrificios, ofrenda y una reestructuración completa, porque aquí Nehemías y Edra, después de la reconstrucción, tratan de ayudar al pueblo a reconstruirse interiormente, familiar y socialmente. Se prepara una acta de compromiso aceptado por la comunidad para hacer una concentración urbana bajo el liderazgo de Nehemías, con listas diversas de la población judía en Jerusalén, con unas notas complementarias de quiénes eran cada uno de ellos y la población judía en cada provincia. Entonces los sacerdotes, los levitas que regresaron con Zorobabel y con Josué se preparan para hacer como una lista genealógica de todos los descendientes de Aarón que han quedado presentes, y se prepara la lista genealógica de los sumos sacerdotes y los sacerdotes y levistas. En el tiempo del sumo sacerdote de Joaquín también viene a hacer una dedicación a la muralla de Jerusalén. Es en este tiempo hemos leído que se prepara ya, en cuanto al trabajo realizado, Nehemías, una época ideal. Y viene una segunda misión de Nehemías al terminar ya de la reubicación, que es organizar que se guarden los sábados. Hermano, orar con la promesa de Dios es vital, es importante. Jesucristo nos dijo que enfrentaríamos dificultades en esta vida, pero Dios nos ha dado herramientas para no ser abrumado. Envió a su Espíritu Santo a morar en cada creyente y nos concedió con la oración para mantenernos en una conexión directa con el Padre y presentar así nuestras peticiones guiados por ese Espíritu Santo. Sería bueno que nos enfocáramos hoy en su maravilloso regalo que ha sido la Sagrada Escritura. La palabra de Dios, ayer, hoy y siempre, habla a cada uno de nosotros. La palabra de Dios, Padre Todopoderoso y Conservador de nuestra vida, es la verdad que nunca cambia. Esta palabra que hemos leído en la Biblia Jerusalén contiene miles de promesas, innumerables seguridades de las que podemos depender con total confianza. Y es que elegir cualquiera de la Biblia que decidamos elegir para estudiarla nos da y nos ayuda a entender el plan y propósito de Dios que quiere en cada uno de nosotros, para que aprendamos, para que tengamos dirección, para que podamos recibir sus bendiciones que Él a través de su palabra nos quiere dar. Cuando surgen en la vida de nosotros dificultades
Y nosotros necesitamos un fundamento seguro sobre el cual nos podamos mantener o sostenernos como base. La palabra de Dios es fiel, inmutable, y Dios es todopoderoso, inmutable. Podemos confiar en sus promesas, podemos leer su palabra, meditarla, estudiarla, escudriñarla, porque su palabra nos va a dar el descanso, la confianza y la osadía para nosotros alcanzar la meta y lograr el objetivo. Es un reto cada día aceptar una transformación en nuestro ser y vivir día a día las circunstancias y condiciones que presentamos. Vemos como Nehemías en esta Biblia Jerusalén nos ha dicho los escribas de la Biblia y traductores la manera emocional, físico, social que él tuvo que enfrentar para ayudar a su pueblo a restaurarse, a recomenzar. Y él mismo, por amor a Dios, él le dice a Dios: acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien, porque todo aquel que trabaja en el Evangelio, el Señor no lo olvida. Pero él aquí dice: y acuérdate de mí, que hice eso por el pueblo, hice eso por tu ley, hice eso por tus normas, reglas, leyes y principios, hice eso porque tú lo mandaste que se hiciera. De nosotros todos, ayer, hoy, siempre, somos guiados por la palabra. La palabra es Dios hablando a través de ella a cada uno de nosotros. Estamos llamados a ser obedientes, a cumplirla en nuestra vida, en la familia, en el lugar donde trabajemos, la comunidad, el país, la nación. Y su propósito y plan solo Dios sabe con cada uno de nosotros cuál ha sido. Jesús vino a cargar un madero, a ir al Calvario, a entregar su vida a cambio de colgar allí el pecado de cada uno de nosotros para que seamos salvos gratuitamente. Una salvación por amor, por misericordia y por gracia de Dios Padre Todopoderoso y su Hijo Jesucristo voluntariamente. Pudiendo salvarse, no lo hizo, para que hoy usted y yo podamos ser salvos. De manera que mantener esa salvación guiado con la ayuda del Espíritu Santo para un plan y propósito de Dios Padre que ni siquiera nosotros lo sabemos. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Solo Dios sabe. Entonces mantengámonos estudiando su palabra, leyendo su palabra y analizando, meditando su palabra, rumiando su palabra en nuestro interior, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida.